Buenas noches a los de, ¿cómo se llama? A los del Zoom, ¿no? También están reunidos. No somos más importantes nosotros acá que los que están allá. Esta semana escuchaba, a un hermano hablar sobre esto de la pandemia, ¿no? Y dice, nosotros nos ha sacudido esto de la pandemia. Habíamos hecho de esto una idolatría, hermanos. Y el Señor nos ha sacudido y nos ha sacado un poco de acá, ¿no? Y esto está bueno también. Ha traído muchas cosas buenas y positivas, aunque no los queramos entender. Es así. Y son los tiempos que se van presentando, ¿no es cierto? Y vamos a tener que irlo aceptando. Juan, ¿cómo andás, Juan? Yo veía a Marisa y digo, Marisa está sola y están los chicos. No, ahí está Juan también. Mirá, tendrías que venir vos acá, Juan. Bueno, pero él nos acompaña el día miércoles y siempre está con nosotros. El Dios que adoramos ¿te obedece en qué cosa dijo? A ver lo que cantamos. El Dios que adoramos, los vientos le obedecen. De eso vamos a hablar en esta noche. Como ese Dios que nosotros adoramos tiene la naturaleza bajo mando, hermanos, aunque nos parezca mentira. Estaba pensando estos días, ¿no? La situación que estamos sufriendo, ¿cierto? El agua. Pedíamos agua, ahora hay. Pero ahora, ¿qué pasó? Se ríe Mariana y Ariel, ellos viven la experiencia. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con la cosecha, Ariel? Peligra. Es que Dios tiene cómo controlar, ¿no es cierto? Esta gran humanidad que muchas veces no obedecemos si no es de esta manera. Y Dios tiene que ir mostrando, a pesar de su amor, sus juicios, hermanos, que tiene declarado en la palabra. Estamos volviendo un poquito a la palabra. Estamos pensando con muchos hermanos, ¿no es cierto?, que quizás por un tiempo habíamos aflojado en la doctrina. Y no digas esto porque es muy fuerte, no digas aquello porque causa cosas en los creyentes. No por eso podemos tomar este lugar, ¿no es cierto?, y no decir lo que dice Dios. Pero la palabra se debe predicar tal cual está dictada, como el Señor la ha dejado. Bueno, no me extiendo más. ¿Se acuerdan que veníamos llevando una lección de Jonás, no? Qué impactante. Y yo había dicho estos libros pequeños, ¿no es cierto? En la Biblia, el libro de Jonás, el libro de Rub, ¿lo leyó usted alguna vez? El libro de Esther. ¿Cuántas lecciones tienen para nosotros, no? Y qué libros lindos, porque son libros chicos, no complicados, ¿no? Hoy cuando Jonatán estaba haciendo el jueguito, y él preguntaba, ¿no es cierto?, 2 limones, medio limón, 4 limones. Bueno, me salió, porque se atraviesa el melón por allí también, ¿no? Y yo estaba por preguntar, a ver, ¿quién sabe? Vino esto a mi cabeza, no es que lo tuviera pensado. ¿Quién sabe Ezequiel 33:5? Ni yo lo sabía, ¿no es cierto? Pero abrí la Biblia en Ezequiel 33:5, no el mensaje para esta noche, El libro de Ezequiel 33:5, y digo, a ver qué dice. Pero me fui más abajo, 2 versículos más abajo, que lo tengo subrayado en rojo. Y mire lo que dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Gracias, parece muy fuerte el sonido. Por eso estamos acá en esta noche, hermanos. A ti te he puesto por esta atalaya. En esta tarde se ha hecho la reunión de los niños, se ha hecho la reunión de los jóvenes y se ha tomado la palabra de Dios, ¿no es cierto?
y se ha anunciado la palabra de Dios, el consejo de Dios para nosotros. Y así lo vamos a hacer en esta noche. Si estamos acá, es porque el Señor nos ha traído, ¿no es cierto? Y tener que tomar esta su palabra y hablar para nosotros, el pueblo de Dios. Jonás, Jonás, ¿no es cierto? Que tantas veces lo hemos tomado y lo hemos criticado como el desobediente, ¿ah? Como el Jonás que se enojó, como el Jonás esto y como... Pero si vamos al libro de Jonás, a más de eso, hay muchas enseñanzas que podemos sacar de allí, extraer. Ya habíamos visto la primera, ¿no es cierto? Jonás, el avisado. Y vino palabra de Jehová a Jonás. Y punto y coma, y dice, diciendo. Siempre que el Señor nos habla, hermano, no es para que pasemos un rato entretenido, porque Él nos quiere contar una historia, porque vamos a tener un diálogo entre dos, ¿no es cierto? Siempre que Dios nos quiere hablar y nos habla, nos está diciendo algo. Y nosotros debemos prestar atención cuando el Señor nos dice algo. Debemos prestar suma atención. Jonás parece, no sé si entendió el mensaje, creo que sí, pero no hizo exactamente lo que Dios le había dicho. ¿Ah? Vete a predicar a Nínive, ¿no es cierto? Y él se tomó un barco y se fue para otro lugar. La segunda cosa es la desobediencia de Jonás que habíamos visto. Qué feo es la desobediencia en los hombres. ¿Ah? Y muchas veces sucede que aparece esto en nuestra vida. La tercera cosa, ¿no es cierto? Dice, y descendiendo Jonás a Jope, tomó un barco que iba para otro lugar. Hablamos de estar en bajada. ¿Ah? Jonás de bajada. En vez de subir, Jonás estaba bajando. ¿Ah? Y qué impresionante es cuando el creyente empieza de bajada, empieza a descender en su vida espiritual. Empezamos, hermanos, a decaer. ¿Ah? Y esto lleva serias consecuencias en nuestra vida. El cuarto mensaje, ¿no es cierto? Vimos los peros de Dios. Allí dice, pero Jehová. No se le pasan las cosas por alto a nuestro Dios. Lo mío, lo tuyo, lo de cada uno de nosotros. Dios es conocedor. Dice el salmista, sus ojos ven, sus párpados examinan sobre los hijos de los hombres. Él está viendo. Él está mirando en esta hora qué hay en mi corazón, qué hay en el tuyo. Él está viendo, hermano. Si esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por orgullo propio, ¿no es cierto? O con el sentir espiritual de que hay una edificación tanto para mi vida como para el pueblo de Dios. Y en esta noche vamos a mirar Jonás, el despreocupado. Total, Jonás el despreocupado. Y dice, y fue Jonás, y sacó un pasaje, y subió al barco, y se fue de viaje. ¿Y qué es lo que hizo Jonás cuando estaba en el barco? Se durmió. ¿Cómo le gusta dormir? ¿Le gusta dormir a usted, hermano? A mí me gusta. Y ahora que estoy más viejo, más achacado, ¿no es cierto? Me gusta dormir una buena siesta. Me gusta, ahí se ríe el joven. Sí, yo cuando era joven a veces ni dormía por trabajar y por... Pero ahora ya han cambiado las cosas. Así que vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a abrir la escritura en el libro de Jonás. Téngala abierta. En el capítulo 1, versículo 5. Verdaderamente, hermanos, es llamativo el proceder de Jonás. Y como dijimos, ¿no es cierto?, anteriormente, a pesar de la contrariedad en la vida del profeta, porque Dios le había dicho, vete para allá, y él tomó un barco para el otro lado.
No sé si se puede apagar el ventilador, a lo mejor escuchamos mejor. ¿Ah? Apágalo de ahí. Total, con el aire, ¿están bien? ¿Están fresquitos? Yo estoy más cómodo que en mi casa acá. Está bien fresquito. Apágalo del todo. Porque se mete bulla. A pesar de la contrariedad que había en el profeta, ¿no es cierto? Estar desobedeciendo a Dios, parecía que todo salía de maravilla. No hubo problema, ¿no es cierto?, para sacar el pasaje. Y como decíamos la vez pasada, el dinero le alcanzó, seguramente le sobró para pagar sus necesidades en el viaje, ¿no? En el momento que él quiso fugarse, estaba el barco, había un barco allí dispuesto. El barco no era un transatlántico, hermanos, de pasajeros, no era un barco de pasajeros. Dice que era un barco de carga. Y a estos barcos, ¿no es cierto?, no le está permitido llevar pasajeros, sino todo lo opuesto, un barco de carga. No se admiten pasajeros, ¿no es cierto?, en estos barcos. Pasajeros, podríamos decir, extra a la tripulación que lleva el barco. Hay un grupo de personas, ¿no es cierto?, que viaja en ese barco y es para ocuparse de todos los quehaceres que hay que hacer en el barco y así llevar esa mercadería. ¿Cómo hizo para sacar boleto? Digo yo, Jonás, ¿cómo hizo para conseguir boleto en un barco que no le era permitido viajar gente extraña? ¿Ah? Y yo puse aquí, ¿existen privilegios extra? Puede ser. Puede ser que un privilegio extra, ¿no es cierto?, se manifestó para este hombre. Y más todavía, una vez que está dentro y en el viaje, Jonás, se podría pensar que prestaría algún servicio para haber sido admitido, por haber sido admitido de UPA, digamos, ¿no es cierto? Que él dijera, bueno, algo voy a hacer ya que tuvieron y me concedieron el poder viajar con ellos, ¿no es cierto? Colaborar con algo en aquel viaje. Y como alguien dijera, ¿no es cierto? Y yo siempre recuerdo a don Mario, dice, ganate la sal, ¿no? Por lo menos. No, Jonás no se lo ve participar en nada. Parece que todo va viento en popa para el señor Jonás. A veces no debemos estar tan confiados, hermanos, cuando todo nos va bien. Hay hermanos que están soslayando el camino del Señor y parece que todo les florece, que todo le va bien. Y quiero decir una cosa en esta noche, eso no es sinónimo de vida espiritual. No es sinónimo, porque a mí me vayan bien las cosas materiales, porque a mí me salga todo bien, ¿no es cierto? Eso no es sinónimo de la vida espiritual. Si usted va a estudiar la palabra y se va a dedicar a ver la escritura, los que quieren servir al Señor y seguir fielmente, ¿qué dice la palabra? El que quiera vivir piadosamente, sufrirá, ¿qué cosa? Persecuciones. Y yo recorría las escrituras, hermanos, y aquellos, los más que quisieron servir al Señor y con obediencia a Él, ¿sabe qué? Se llegaron a quedar solos, perdieron muchas cosas, se vieron en problemas, en tribulaciones. Pues que la palabra lo dice así. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecuciones. A este señor parece que le iba todo viento en popa. Había subido al barco, estaba huyendo de Dios, ¿no es cierto? Y ahora está despreocupado. No hay nada que le ataque en la conciencia, ¿no es cierto? Y le machaque como un martillo en la conciencia. ¿Cómo hizo para conseguir este lugarcito que consiguió Jonás? No solo el pasaje, ¿no es cierto? Sino que, miren, este hombre se consiguió un lugarcito donde ir a descansar. Que luchen ellos. Para eso está la tripulación del barco. Que ellos se encarguen de todas las cosas, ¿no es cierto? Y parece ser que este lugar no estaba tan mal, ¿no es cierto?, en la comodidad. Su descanso era plácido. A pesar de lo que estaba ocurriendo en el momento,
¿Se imaginan ustedes cómo sería el sueño de Jonás? Dice que arriba, ¿no es cierto? Y en medio alrededor de la barca, dice, había una tormenta infernal. Ah, Dios mueve, ¿qué dice? O los vientos, ¿qué dice? Le obedecen al Señor. Había traído una tormenta el Señor. Y ya nos vamos a dar cuenta que era por causa de Jonás, no de otra cosa. Pero este Señor está ignorando todo eso. Está plácidamente dormido. Dice que la tormenta arreciaba de tal forma que parecía que la nave se iba a partir. Pero él dormía profundamente, lo cual, ¿no es cierto?, le hace ignorar de todo lo que estaba alrededor. Y esto lo descubrimos, ¿no es cierto?, que su dormir despreocupado era realmente así, por las palabras del patrón de la nave. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón?, le dice el patrón de la nave. ¿Qué tienes? Dice, levántate. Qué tremendo momento para este hombre, ¿no? Haber tenido que escuchar de un idólatra, hermanos, de un pagano, de un hombre que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, venir a reprender al profeta, a Jonás. Y dice, levántate. Y le recuerda algo que seguramente él había descuidado. ¿Alguna vez un inconverso te tiró la oreja como creyente? Pregunto. A mí me lo han dicho a veces. Pepe, ustedes son evangélicos. Ustedes esto, lo otro. Que un inconverso tenga que venir a tirarnos la oreja a nosotros que tenemos la verdad. Pues aquí ocurrió. Dice, levántate, dormilón, y hace una cosa, y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros. Y dice, y quizás no perezcamos. La situación era apremiante, hermanos. El barco parecía que se iba a hundir. Levántate, dormilón. ¿Será que alguna vez hemos escuchado estas palabras, hermanos? ¿Será que alguna vez, ¿no es cierto?, el mundo ha tenido que traer un reproche sobre nosotros porque estamos medios dormitando? ¿Y por qué no? Es que el mundo se da cuenta, nosotros hemos venido, como ya vamos a ver, para hacer sal y luz, para detener el mal, ¿no es cierto?, como la sal, y para alumbrar el camino a los que todavía no tienen fe. Y tal cosa se debe dar en el creyente como una realidad. Levántate, dormilón. ¿Qué tienes? Y clama a tu Dios. Tú tienes un Dios verdadero. Tú tienes un Dios real. Un Dios que puede responder. A ver qué dice Romanos. Algún hermano que colabore conmigo. Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Gracias, María. ¿Qué le parece? ¿En qué tiempo está hablando el Espíritu ahí por medio de la pluma de Pablo? ¿En qué tiempo? ¿Ah? Exactamente. Tiempo pasado ya pasó. Tiempo presente es el que estamos nosotros. Y ya es hora de levantarnos del sueño. Pues estamos más cerca de qué cosa? De que Cristo se manifieste, hermanos. Y todas las cosas están diciendo que Cristo ya viene. Efesios 5:14. Otro hermano, por favor.
¿Qué le parece? ¿Será para el inconverso? Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Qué terrible las palabras del Señor, ¿no? Un inconverso, un pagano, vino a decirle a Jonás, ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Pero no te das cuenta de lo que está pasando afuera? Vamos a perecer. Parece que la barca, dice, parece que se partía del tsunami que se había levantado. Y el que tenía la responsabilidad, el que tenía el privilegio, hermanos, está dormido. Yo me hice la pregunta, ¿qué estará diciendo el Señor? ¿Será que esto de Romanos y de Efesios no nos estará hablando a nosotros, hermanos? Despiértate tú que duermes. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que nos pueden hacer dormir en la vida espiritual. Esta tarde Roberto hablaba ahí de los jóvenes, ¿no? Y les aconsejaba, ¿no es cierto?, escapar de ciertas cosas en este mundo. La droga, la tentación, el alcohol, el humo, la mujer. ¿Y es algo natural en nosotros, sí o no? Ah, claro, la tentación está en nosotros. Pero no podemos estar dormidos en estas cosas. Tenemos que estar alerta. La tentación está, estoy yo. Está el enemigo, pero está nuestro Dios. Y no podemos estar dormidos en cuanto a todas estas cosas, porque cuando nosotros dormimos, vienen estas cosas a través de Satanás y nos toman. Y hay perjuicio para nuestra vida. Dios perdona, es cierto. Dios perdona, pero son cosas, ¿no es cierto?, que van acumulándose en nuestra vida, van trayendo un dormitar y un perjuicio. Sigo para allá llegar. Es llamativo la despreocupación de este hombre. Unos paganos tienen que despertarle. Y no solo eso, ¿no es cierto?, sino advertirle de su vida espiritual. Como diciendo, pon en actividad lo que tenés, lo que sos. ¿Dónde está lo tuyo? El mundo tiene lo suyo. El mundo pantallea delante de nosotros con muchas cosas y se preocupa y se prepara a veces mejor que nosotros. Y como decía Roberto, es atractivo, ¿no? ¿Dónde está lo nuestro, hermanos? Es que lo nuestro se ha opacado, es que lo nuestro, ¿no es cierto?, no brilla ya. Mire, lo nuestro es mucho mejor que lo que tienen ellos. ¿Sí o no, Juan? A ver, ¿quién puede levantar la mano y decir, no, yo estoy desconforme con la vida cristiana, yo quisiera aquello? Y bueno, hágalo, nadie le priva. Pero lo nuestro es eterno, hermano. Lo nuestro es positivo. Lo nuestro tiene sentido. Dice, el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ah, qué lindo. ¿Ha ido a algún funeral usted? Vaya que si no. Y allí se llora desconsuelo, se llora desacierto, se llora pérdida. Mire, yo digo, sépamelo entender, cuando voy a un funeral de un creyente, ¿sabe lo que digo? ¿Me lo va a entender? Digo, gracias, Señor, por el hermano. ¿Acaso Pablo no dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Nos cuesta entender esto. Pero lo nuestro es mejor, hermanos. Lo nuestro tiene esperanza. Lo nuestro nos salva de la corrupción. Nos lleva a una vida eterna. Nos lleva a una vida de gloria. Acá tenemos a Jonás durmiendo. Ponte en actividad. ¿Ah? Pon en actividad lo que tenés, lo que sos. ¿Dónde está lo tuyo? Y dice ello, nosotros ya lo hicimos, ¿no? Clamamos a nuestros dioses y no ha habido respuesta. Ellos, dice, cada uno, aquel barco se había convertido
en un pequeño templecillo. ¿Ah? Dice, cada uno clamaba a su Dios, pero no tenían respuesta. ¿Qué le parece? ¿En dónde estaba la respuesta? En los paganos que clamaban a sus dioses, ¿no es cierto?, que ellos se habían fabricado, o en lo que tenía Jonás. Es claro, ¿no? Dice, ¿dónde está lo tuyo? Nosotros ya lo hicimos, clamamos a nuestros dioses y no ha habido respuesta. Clama al Dios tuyo, quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Un pagano viene a decirle a Jonás lo que debía hacer. Clamá, probemos. Nosotros probamos con lo nuestro, dice. ¿Ah? Y no nos ha dado resultado. A ver lo tuyo, tú que eres un profeta de Dios, que Dios te ha enviado con una misión especial. Algo debes tener, algo de verdad debe haber en esto. Clama a tu Dios por ver si logramos algo. Es que nosotros tenemos, hermanos, un Dios de respuestas inmediatas, un Dios de respuestas seguras, un Dios que tiene respuestas con sentido. Y cuando digo respuestas inmediatas, no es que va conforme a mi antojo, ¿no es cierto?, y a lo que yo quiera pedirle. Pero aun cuando Dios me dice que no, en lo que yo le pido es una respuesta inmediata. Porque Él sabe, ¿no es cierto?, que eso no es para mí y que es para mejor. Dice Jeremías 33:3, ustedes se recuerdan, ¿no? Que dice a ver Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Es que los otros no respondían. Y viene el patrón de la nave y le dice a Jonás, che, a ver si haces algo. Ese Dios que vos decís que tenés, porque ellos no lo conocían. ¿Ah? Vení y clamale a Él. Quizás obtengamos una respuesta. Qué satisfactorio es para un hijo de Dios, donde quiera que esté, hermanos, declarar su identidad. Que conozcan que yo soy creyente. ¿Conocen donde estás trabajando de ellos que sos creyente? ¿Conocen a vos, Guillermo? ¿Te conocen a vos, hermanos, que sos creyente? Claro. Y aún, ¿no es cierto?, no a veces por responder o decirlo con nuestros labios. Mire, yo soy un creyente, yo soy hijo de Dios, porque a veces convendría callarse. Nos presentamos tan como creyentes y después lo que le pasó a Jonás. Se echó a dormir y nos dio testimonio de su identidad. Que cuando presenciamos un lugar, ya sea conocido o desconocido, los demás pueden decir que notan que somos diferentes, hermano. Y el creyente con su presencia impacta una diferencia sobre este mundo. ¿Sabe por qué? Porque somos igualitos que los otros, ¿no? O más gordos, más flacos, más bonitos, más feos. Pero hay algo que Cristo refleja en cada uno de nosotros al estar en un lugar. Bueno, este Jonás despreocupado, y los marinos tuvieron miedo, dice la palabra. Y los marinos tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Verso 5. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ella, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Los marinos tuvieron miedo. Este es el Dios que adoramos. Dice que maneja los vientos, que maneja las tempestades. ¿Y usted puede creer, hermanos, que esto traiga miedo sobre la humanidad? Y aún nosotros siendo creyentes, a veces cuando vemos estas tormentas, ¿no es cierto?, tan furiosas, decimos, ¡ay! ¿Ah? ¿Sí o no? Vamos a Job. Job capítulo, cuando Dios toca la naturaleza, puse yo aquí, hermanos, ¿ah?
Y por medio de la naturaleza nos hace temblar los tobillos, como decimos nosotros. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y miren, nosotros somos un lugar muy privilegiado. Quizás nomás ahora podemos decir un poco de lluvia se está pasando. No sé qué va a pasar con la cosecha, ¿no es cierto? Pero cuando Dios toca con la naturaleza, estamos viendo en el mundo entero movimientos, terremotos, inundaciones, volcanes. Y esto está trayendo pavor sobre la humanidad. Y más sobre nosotros los creyentes, hermanos. Tiene que traer una alerta. Levantaos los ojos al cielo. Dice, cuando veáis que suceden estas cosas, vuestra redención está cerca. Y dice Job, mire lo que dice Job capítulo 9. A ver qué dice Job, capítulo 9, versos 5 al 10. Él arranca los montes con su furor. Vaya que si el Señor tiene poder. Y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Él sella las estrellas. Qué terrible, ¿no? Lo que Dios hace por medio de la naturaleza. Y volvemos al verso 2, dice, ciertamente yo sé que es así. Y dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una entre mil cosas. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién dice, endurece contra él y le fue bien? Esta frase me llama la atención a mí. ¿Quién se endureció contra Dios? Aún viendo la realidad, ¿no es cierto? A veces parece que hay corazones de piedra, endurecidos. Estos días hablaba Víctor del arrepentimiento y qué importante es, ¿no? Y pensar que hayan creyentes, ¿no es cierto?, que están parados sobre su yo y no quieren aflojar, no quieren reconocer su pecado. Y esto trae atraso en sus vidas, atraso en su familia, atraso en el pueblo de Dios. Dice, y los marinos tuvieron miedo. Cuando el Señor mueve los estamentos de esta gran naturaleza, nosotros, como decimos, se nos juntan los parientes. Tenemos miedo. Dice, ellos tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar, empezaron a trabajar, a ver si podían ayudar a sus dioses, ¿no? Dice, vamos a alivianar la barca. A ver si algo podemos salvar. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, dice la palabra, San Mateo 5, 3 y 14, para dar sabor a la vida, para provocar ser de Dios a la humanidad, para preservar lo bueno. La sal. ¿A quién le gusta comerse un buen salamito o un buen jamón? A ver, se ríe el Ariel. A todos nos gusta. ¿Y este está hecho con qué? Con sal. Y si usted no le pone sal, ¿qué pasaría? Se pudre. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Jonás era la sal, el que podía preservar el mal. Pero dice más el Señor, vosotros sois la luz del mundo, para que el mundo vea la verdad, para guiar al camino de salvación de Jesús, para anunciar el peligro si no hay fe. A vosotros les toca esto, a mí y a ti, hermanos. Y a veces tener que confrontar con este mundo de pecado, que ve las cosas totalmente al revés. Y a veces tenemos que confrontar con hermanos, porque dice la palabra, hay hermanos peligrosos, porque no entienden la doctrina tal cual está. Y hay que ponerse como sal y como luz. El cristiano fue llamado para heredar bendición. Consecuentemente, ser fuente de bendición para quienes les rodean. Esto será posible si estás andando en la senda recta. Caso contrario, te quedarás en la intención. A ver qué dice 1 Pedro,
capítulo 3, verso 9. Y otro que busque Génesis 12:2. Primera de Pedro, por favor. 3:9, María. No me volváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. ¿Viste? Qué lindo, ¿no? Mira, a ver, ¿alguno tiene Génesis capítulo 12, verso 2? Recordamos el llamado de Abraham allí, ¿no? Y yo te, ¿qué? Gracias. ¿Se da cuenta? El privilegio que tenemos. Dice, si mal no recuerdo, el apóstol Pablo, ¿no? En Efesios capítulo 1, verso 3. A ver, ustedes me corrigen. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con bendiciones espirituales. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Bendecidos nosotros, hermanos. Hemos sido colocados, hemos sido bendecidos y hemos sido colocados para bendición. Una vez leí, estudiando las Escrituras, ¿no? Que donde hay un creyente y un pueblo de Dios, ese lugar es bendecido. Fíjese. Y si no ocurren más cosas en este mundo, ¿no es cierto? Y se manifiesta más la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios está sobre esta tierra. Sí, Señor. Dice que cuando sea quitada la iglesia, ¿no? Sea tomada arriba, que el Señor nos venga a buscar, ¿no es cierto? Y a su vez será tomado, ¿qué otra cosa dice? ¿Ah? El Espíritu. ¿Qué va a pasar acá en la tierra? ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? ¿Qué comienza? Termina una era, ¿no es cierto? Una dispensación de un tiempo y comienza otra. ¿Y qué es lo que pasa? La gran tribulación. Y ustedes fíjense, ¿no es cierto? Que parece que las bendiciones de Dios allí no se manifiestan. Los juicios de Dios descargándose sobre esta tierra. Hemos sido puestos para heredar bendición y para transmitir bendición. Sigo por ahí terminando. La despreocupación de quien debiera estar despierto. Esto marcó, este marco, nos muestra un grupo de hombres que combatía con la furia del mar. Nadie podía poner calma en el corazón de sus colegas, porque no había quien fuese gobernado por Dios. Ellos no tenían un lugar donde recurrir. Los marinos aquellos, ¿no es cierto?, estaban desesperados. ¿Qué hacemos? Clamamos a nuestros dioses, no nos responden. La tormenta recia cada vez peor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ah? El corazón de los colegas estaba preocupado y no era gobernado por Dios. La desesperación reina, la ansiedad toma control de la tripulación. El único que podría ser instrumento en las manos del Señor para poner bonanza era Jonás. Y precisamente estaba durmiendo. ¿Se da cuenta? En un mundo agitado y donde los creyentes duermen, el Señor no puede obrar. Si nosotros dormimos, ¿no es cierto?, el Señor no va a poder obrar por medio de nosotros y en este mundo. No solo es inútil en esta ocasión, sino que es la fuente del mal. Jonás era un inútil, estaba durmiendo, no servía para nada. Pero no solo eso, hermano, sino que dice que es el que por culpa de él se está manifestando el mal afuera. ¿O no era así? Por culpa de Jonás, el mal arreciaba, porque Dios quería manifestarse y sacar la desobediencia de Jonás a la luz. Increíble. El único que podía ser beneficio y ayuda es objeto de maldición para los marinos incrédulos. Estaban sufriendo por culpa de él.
En este estado, Jonás es peor que un incrédulo. ¿Sabe usted que un creyente, cuando desobedece a Dios y está en desobediencia a su palabra y está en pecado, es peor que un incrédulo? ¿Lo sabía usted? Asevérese de la palabra de Dios. Ellos no tienen el conocimiento. Ellos clamaban a su Dios y Dios no les reprocha que ellos estuvieran clamando a su Dios, sino que viene un reproche para Jonás. Y este Jonás que estaba durmiendo en desobediencia era peor que estos marinos. Estos se estaban esforzando, estos estaban clamando a sus dioses, pero él dormía plácidamente. Jonás el despreocupado, hermanos. Un creyente, a veces en este estado, puedo ser yo, hermano, puede ser tú, puede ser cualquiera, ojalá que no lo fuera. Pero el creyente caído, ¿no es cierto? Y en su pecado es peor que un inconverso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el conocimiento de la verdad. El Dios Todopoderoso estaba al mando, no de la nave, ¿no es cierto?, sino del viento huracanado. Dios no estaba al mando de la nave, los tripulantes llevaban la nave, pero Dios se encarga de los vientos. Este Dios que adoramos, se manifiesta en los vientos. Este Dios que adoramos sabe controlar la situación. Este Dios que adoramos sabe, hermanos, cuando yo me desvío, qué puede traer sobre mi vida para hacerme volver al camino, porque Él me ama y porque Él quiere que yo vuelva. Y quería poner a Jonás en el camino de la verdad. ¿Lo puso sí o no? Lección para otra vuelta. Porque Jonás, después de ser vomitado del pez, dice, fui y cumplió su misión. El Dios de los cielos no estaba al mando de la nave, sino del viento, ¿no es cierto?, huracanado. En su incertidumbre, cada uno de los marinos clamaba a su Dios. Ninguno se mostró escéptico. ¿Qué quiere decir un escéptico? Uno que no cree a ciertas cosas. No, estos creían. Estos creían en sus dioses todavía. Y dice, le clamaban, ¿no? Como decía un escritor cristiano, el hombre tiene hambre de lo divino. Aquí vemos que el ser humano es diferente del resto de la creación, porque tiene una inclinación religiosa, ¿no es cierto?, y una conciencia que hay un Dios. Le hace falta al hombre predicársele la palabra, ¿no es cierto?, y la salvación por Cristo Jesús, para que entienda que hay un Dios. Los puse en aprieto. No. Dice que hay una cosa que le manifiesta que hay un Dios. La creación que nos rodea. Aquí está. Aquí estaba la creación gobernada por Dios. Y le era manifiesto, ¿no es cierto?, que había un Dios. Levántate, dormilón, y clama ¿a quién? A tu Dios. El Dios de Jonás era el Dios de los cielos. Quizás nos perezcamos. El inconveniente es que su estado caído no tenía acceso al único Dios sabio. Y ha creado sus propias deidades, ¿no es cierto? Perdón. Estos marinos, ¿no es cierto?, ellos no tenían acceso al Dios de los cielos, y han creado sus propias deidades, ¿no es cierto?, según su imaginación. ¿Cómo es que dice Isaías? Dice, el hombre va al campo y trae leña, ¿no es cierto?, y llega a la casa y cocina un asado. Y después que ha comido y está lleno, está ocioso, dice, del palo que le ha sobrado, trae un Dios y le dice, tú eres mi Dios. Se sienta allí y se postra, ¿no es cierto?, y lo adora. ¿Y qué dice la palabra, Guillermo? Ese no es un Dios. De cenizas se alimenta el corazón del hombre. Pero estos dioses, estos hombres, a pesar de sus dioses, ¿no es cierto?, tenían en su conciencia que hay un Dios sobre todos los dioses. Levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Quizás Él tenga la respuesta, y la tenía. Vamos terminando, ¿no es cierto? El clamor no logró resultado favorable a los dioses paganos,
El viento sigue recio, las olas encrespadas azotan impetuosamente en la embarcación. La tempestad continúa indómita, los dioses no ayudan, y ellos, en medio del temor, no se endurecen. Fíjese, no empiezan a renegar, sino dice que se proponen a dar una mano a estos dioses, arrojando la mercadería al mar. Esto es típico, siempre los hombres, lejos de buscar la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, buscan con sus esfuerzos encontrar la salvación que sus dioses no le pueden dar. Tristemente, la escena es patética. Mientras la humanidad se debate con las fuerzas del infierno, el cristiano reposa cómodamente en la hamaca y en su descanso. El mundo está esperando de nosotros, hermano. El mundo está esperando de nosotros. El mundo quiere vernos, ¿cierto? Gracias a Dios por esto. Esto es una manifestación de que el pueblo de Dios es su pueblo, ¿no es cierto? Y que hemos sido ganados por su sangre. Y estar reunidos acá, ¿no es cierto? Es un testimonio al mundo de que hay un Dios, de que hay un Salvador y de que Él, ¿no es cierto? Si no ha venido todavía, es porque hay alguno más que está dando vuelta por ahí. Alguno más. Estaba en Bahía Blanca un día con mi señora en una conferencia y una chica que había salido, ¿no es cierto?, de la droga y de la profundidad del pecado. Y ella cantaba, tenía una voz angelical esta mujer. A nosotros nos quedó el recuerdo de esta chica. Y sabe lo que cantaba ella, tenía un canto y le hicieron cantar ahí en la conferencia que fuimos. Uno por uno. Uno por uno. No estés pensando en las grandes multitudes. Estemos pensando uno por uno. El vecino de enfrente. El que está al costado. ¿Ah? El que está al otro lado. El que te encuentra en el día de trabajo. ¿Ah? Y tienes la oportunidad de transmitirle la verdad. Hazlo. Hagámoslo, hermano. Cuando nos levantemos en la mañana, pidámosle al Señor, Señor, hoy has hecho un día nuevo. Este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Ah? Y también digámosle, Señor, dame una oportunidad para el Evangelio. ¿Se la pedís? ¿Se la has pedido alguna vez? Proponete en tu corazón. No me pongo como el que lo hago siempre. Más bien debo levantar la mano, que fallo muchas veces, mi Señor. Pero cuando le he pedido esto, el Señor ha puesto una oportunidad en mi camino en ese día. La ha puesto, hermano. Porque el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el Señor es fiel. Bueno, dejo acá, ¿no es cierto?, esta lección. El despreocupado. ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo? Cristo ya viene. Todo lo que nos rodea nos está diciendo que Cristo viene. Que seguimos durmiendo en el colchón de la comodidad, de los placeres de este mundo, del afán de este mundo. Sigo corriendo por tantas cosas, está bien. Tenemos que mantener nuestra casa, ¿no? Tenemos que mantener nuestros impuestos como civiles. Pero el Señor también nos quiere cerca de Él. ¿Ah? Y que no nos distraigamos, hermanos, con las cosas que nos ofrece este mundo solamente, sino que estemos despiertos. Preocupados, no despreocupados. Preocupados porque Cristo viene, ¿no es cierto? Y yo le debo esperar como Él lo merece. A Él sea la gloria en esta noche. Amén. Bueno, damos gracias al Señor en esta noche por su palabra. Vamos a terminar con una palabra de oración. Voy a pedir a Ariel si quiere pasar a despedirnos. Oremos, hermanos. Cuántas gracias te damos, Padre, una vez más por esta hermosa oportunidad, Padre, que tú nos has dado en esta noche, de poder reunirnos, Señor, para poder alabarte a ti, para poder escuchar tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad de poder estar aquí compartiendo, Señor, con cada uno de los hermanos que han podido asistir aquí.
También te pedimos por cada uno de los hermanos conectados por medio del Zoom también, que seas tú también la bendición para cada uno de ellos. Y así dejamos, Padre, lo que resta este día en tus manos y queremos entregar el día de mañana también en tu cena, Señor, que seas tú que nos acompañes para venir a agradecerte por tu amor y tu misericordia que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Dejamos todo esto en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la próxima reunión será mañana, la cena del Señor a las 9:30, presencial y por Zoom. Esta reunión queda terminada. Bueno, a las 8 de la tarde, entonces está Jorge Esteli con nosotros.